Dice que al descomponer una fuerza de 173,2 kilogramos fuerza en dos componentes cuyas direcciones formen ángulos de 30 grados y 90 grados con la fuerza dada, se obtienen dos fuerzas de... Lo que nosotros hemos estado haciendo hasta ahora ha sido la descomposición rectangular de vectores. O sea, cuando uno tiene eje de referencia, X e Y, ortogonales o perpendiculares, si aparece una fuerza oblicua de esos ejes, todo lo que hemos hecho hasta ahora era descomponerla en forma rectangular. Y descomponerla en forma rectangular implicaba sacar las famosas componentes ortogonales, F1 y F2. Esto es lo que hemos hecho hasta ahora. La descomposición rectangular, y eso me permite sacar la famosa Fx y Fi. Pero ahora tenemos algo distinto. Lo puse solamente para entrar en tema, en contexto. Una fuerza se puede descomponer en las componentes ortogonales, Fx y Fi, con el coseno y el seno y nada más, y no da ningún problema. Pero ahora acá hay una cosa distinta, porque acá tengo una fuerza que la tengo que descomponer en dos direcciones no ortogonales. Una va a formar 30 grados con la fuerza dada y la otra 90 grados con la fuerza dada, pero no van a ser ortogonales entre sí las dos direcciones como lo son el eje X y el eje Y que vemos acá. Entonces, para poder hacer esa descomposición, yo, por ejemplo, voy a graficar la fuerza que voy a descomponer, supongamos que la voy a poner horizontal, para más comodidad, por ejemplo. No dice qué dirección tiene, pero la voy a poner horizontal, entonces acá voy a tener una fuerza de 173,2 kilogramos fuerza. Esta es la fuerza que voy a descomponer. Vamos a empezar a hablar de las direcciones. Cuando descompuse esta fuerza en las componentes vertical y horizontal, ¿qué hice conceptualmente? Digamos, tracé una paralela a la dirección X por el origen y otra por el extremo, origen y extremo de la fuerza F. ¿Sí o no? Origen y extremo de la fuerza F. En realidad, bueno, el origen ya saben que es este punto de un vector y el extremo es este punto del vector. Origen, extremo. Entonces, yo, básicamente, para descomponer un vector en dos componentes, te trazo una paralela a la dirección X por el origen, bueno, el eje X, y una paralela al eje X por el extremo, fenómeno. Y después hago lo mismo con la dirección Y, o sea, te trazo una paralela por el origen de la fuerza de descomponer, paralela al eje a la segunda dirección, y otra por el extremo. Entonces, paralela a la dirección Y por el origen, paralela a la dirección Y por el extremo, paralela a la dirección X por el extremo, por el origen, etcétera, etcétera, queda formado el paralelogramo, que en este caso es un rectángulo y toda la historia. Pero ahora me voy a enfrentar con dos direcciones no ortogonales. Entonces vamos a aprender a descomponer una fuerza en dos direcciones no ortogonales, no perpendiculares entre sí. Entonces, para poder descomponer esta fuerza, veamos. Una dirección forma 30 grados con la fuerza dada. Entonces ahora voy a trazar una recta auxiliar en rojo, la primera dirección. Dice que forma 30 grados, que forme 30 grados con la recta, con la fuerza dada. Como la fuerza dada la acomodé horizontalmente, lo voy a hacer a ojo, pero más o menos podría ser así, la dirección 1. Sería una dirección, voy a poner acá dirección 1, que forma 30 grados con la fuerza dada, que quiero descomponer, que tiene 173,2 y que la coloqué horizontalmente. A todo esto acá está el origen de la fuerza dada, ¿o no? La otra dirección forma 90 grados con la fuerza dada. La voy a poner en verde. En verde. 90 grados, bueno, ese es bastante fácil. 90 grados con la fuerza dada significa perpendicular a la fuerza. Como la fuerza la puse horizontal, esta me va a quedar vertical. Esa es entonces la dirección 2. Entonces, de una manera similar acá, donde tenía la dirección 1, que era el eje X, y hice pasar una paralela a la dirección 1 por el origen y otra por el extremo, dirección 1, y la dirección 2 era el eje Y, hice una vertical dirección 2 y otra vertical dirección 2, encontré la descomposición, las componentes Fx y Fi, de una manera parecida voy a hacer acá. Ahora voy a trazar una paralela de 1, volvamos a la dirección 1, en rojo, por el origen, y por el origen ya está. Ahora me queda una paralela a la dirección 1 por el extremo. Así que yo la voy a trazar acá. Ahí tengo las dos paralelas. Una pasando por el origen de la fuerza a descomponer, otra pasando por el extremo de la fuerza a descomponer. Esta sería la otra dirección 2. ¿Cierto? Dirección 1, perdón. Vamos ahora a la dirección 2. Ya tengo la dirección 2 por el origen de la fuerza F. Ahora vamos una paralela a la dirección 2 por el extremo. Entonces tengo dirección 2 en verde, pasando por el origen de la fuerza a descomponer, dirección 2 en verde, pasando por el extremo de la fuerza a descomponer. Ahí ven cuáles son las componentes de F. ¿Ven el paralelogramo ahí?
Ese es un paralelogramo, ¿o no? ¿Saben lo que yo pienso? ¿Cómo me lo imagino yo? Así lo ideo yo, como si fueran dos vías, dos vías de tren de distinta trocha, digamos. Una trocha angosta y una trocha ancha, ¿o no? Esta trocha angosta de uno y la trocha ancha, y se cortan la cruce de camino o el cruce de vía, y ahí se forma el paralelogramo, que acá en la descomposición rectangular era más fácil de ver porque quedaba un rectángulo, pero ahora queda un paralelogramo que no es rectángulo. Entonces, las dos componentes, así como acá en la descomposición rectangular, las dos componentes ¿de dónde partían? Del origen de f. Del origen de f, que era el origen del sistema, empieza fx y empieza fi. Bueno, ahora también del origen de f, de ese punto, van a empezar las dos componentes. Esta es la primer componente, f sub 1, que tiene la dirección de 1. Y la otra fuerza, el otro vector, parte de donde, como lo hacía acá, del mismo punto donde está f. De ese punto parte la otra componente, f2. Eso es descomponer en forma no, en direcciones no perpendiculares a una fuerza. Esto se puede hacer. Es un procedimiento, obviamente, la fuerza es una sola, pero es una abstracción, podríamos decir. Considerar que una fuerza se puede componer en dos componentes. Ya vimos lo del plano inclinado, vimos el peso ahí decomponiéndose en la P sub X y la P sub N, o la P sub T, perdón, tangencial y normal, las dos componentes, bueno, pero no dejaban de ser componentes ortogonales, porque entre la dirección tangencial y la normal habían 90 grados. Pero acá la descomposición es en dos direcciones no ortogonales. Bueno, ahora lo vamos a resolver el problema, pero se hace así la descomposición de un vector en dos direcciones cualesquiera. Se trazan paralelas las dos direcciones por el origen y por el extremo de la fuerza que quiero descomponer. Así que vamos a pasar una paralela a la dirección 1 en rojo por el origen y otra por el extremo de la fuerza que voy a descomponer. Y lo mismo con la dirección 2, por el origen y por el extremo. A veces no se cierran porque quedan muy abiertas y hay que prolongar. Acá se me cerró en el dibujo. Pero si no hay que prolongar esto, no importa, eso lo mueven ustedes. Y de esa manera salen las componentes. Obviamente, si yo sumara mediante un paralelogramo la fuerza F1 más F2, me daría como resultante la fuerza azul, o sea, la 173,2. O sea, es correcto. F1 más F2 se componen en F, o F se descompone en F1 y F2. Con la ventaja ahora de esto de los 90 grados, la ventaja, ¿cuál es? Que acá tengo un triángulo rectángulo. Acá sí hay un triángulo. Bueno, el paralelogramo queda dividido en dos triángulos rectángulos por lo del tema de los 90 grados. Este es un triángulo rectángulo, este es otro triángulo rectángulo. Y son congruentes. Acá también eran dos triángulos rectángulos. Pero bueno, el paralelogramo era todo un rectángulo. Ahora el paralelogramo no es un rectángulo, es un paralelogramo generalizado, digamos, pero quedan afortunadamente dos triángulos rectángulos por el tema de que la dirección 2 está a 90 grados con la fuerza a descomponer, y eso me habilita un SOHCAHTOA que le aplico a 30 para calcular F1. F1 es la hipotenusa y el dato es el cateto adyacente a 30. SOHCAHTOA, ¿qué le aplico? ¿Seno, coseno, tangente? El coseno. El coseno. Entonces, acá le pone coseno de 30 grados igual. Cateto adyacente, 173,2 kilogramos fuerza son, dejémoslo sin unidad por ahora. Sobre la hipotenusa, que es F1. Y de ahí se despeja F1. Y queda F1 igual a 173,2. Y el coseno de 30 que está multiplicando, está arriba pasa para abajo. No lo van a pasar como arco coseno, ¿o no? Que acá no hay nada que desarmar. No hay ninguna función que desarmar. Calculadora, 173,2 dividido coseno de 30 da 199,99. Bueno, lo voy a redondear a 200, porque en el 173,2 también está redondeado, seguramente. Entonces, F1 es 200 kilogramos fuerza. Para sacar la F2, ¿qué le aplico al ángulo en cuestión? ¿Seno, coseno o tangente? F2 que está acá y vuelve a aparecer acá. Acá aparece de nuevo F2. Es el cateto opuesto. ¿Qué le aplico? El seno. No. No, porque lo quiero sacar con los datos originales, que sería 173,2, 30 y F2. Si lo saco así, ¿con qué le aplico? Por el seno también lo puedo hacer, ¿no? ¿Qué le aplico a 30 grados para que relacione F2 con F? No quiero usar este resultado, por la duda si me había equivocado en este resultado, la tangente, ¿o La no? tangente. Entonces, la tangente, eso es una práctica habitual en matemática, y bueno, obviamente aplicada a la física. Tratar de usar siempre los datos originales, cosa que si cometiste un error, no arrastrarlo y que te invalide todo. Tangente de 30 sería igual a F2 sobre, que es el cateto opuesto, sobre el cateto adyacente, que es 173,2 kilogramos fuerza.
Ahora sí, el 173,2 kilogramos fuerza pasa multiplicando la tangente de 30 y 173,2 por tangente de 30 es F2. Recuerden que la calculadora siempre esté en D, revisen que esté en D, esto lo hemos hablado, D de degree, no vaya a ser que esté en radianes o no, arriba de todo. Esto da 99,99, 100 newton. Esas son las respuestas, 200 y 100, respectivamente, ¿no? O sea, F1 y F2, respectivamente a cómo fueron dadas. ¿Cuál es que eso tiene una importancia también? Una cosa y la otra, hay que ver cómo se pregunta, primero la componente que está a 30 grados, que es F1, sería 200 kilogramos de fuerza, y después la otra. ¿Cuál es? ¿La B o no? ¿Por qué estábamos descomponiendo así? O sea, Y porque lo plantea el ejercicio, que hay que claro, agarrar claro. una fuerza y que hay que descomponer. Dice, al descomponer una fuerza de 173,2, que es la azul, en dos componentes que forman ángulo de tanto y tanto, los dos son ángulos con la fuerza dada. Uno podría decir 90 para un lado, 90 para el otro, no sabemos. Prolongamos hasta que se forme el paralelogramo. Y me gustó hacerlo así, con la fuerza originalmente dada de dato, colocarla horizontal para que no fuera tan embrollado después, tampoco se puede poner en cualquier dirección, pero qué sé yo. Si la pones en cualquier dirección se complica más todavía. Esa es la solución del ejercicio. Por eso hice, para no explicarlo así en seco, hice antes la analogía con la descomposición rectangular. ¿Y qué es lo que implicaba descomponer un vector que tenía una dirección cualquiera en dos componentes perpendiculares entre sí? Y ahora el vector lo descompongo en dos componentes no perpendiculares. Claro, lo que pasa es que acá el vector lo puse oblicuo y acá lo puse horizontal, pero no importa. Pero la idea es que descomponer en dos direcciones no perpendiculares se puede perfectamente, pero hay que seguir el mismo razonamiento, ¿o no? Que hice acá. O sea, paralela y paralela por el origen y por el extremo de la dirección 1 y de la dirección 2. Y después dibujarlo y hacerlo un poquito con la ayuda del gráfico, porque todo en la cabeza no lo podés hacer. Si no lo graficaron, lo podés hacer. Por eso es importante que también puedan graficar la situación planteada y demás.